Durante la madrugada, un hombre entra sigilosamente a la maternidad donde su esposa embarazada reposa, inconsciente. Lo que parecía una visita de preocupación pronto se revela como un comportamiento perturbador y lleno de intenciones ocultas. Pero lo que él no sabía era que alguien estaba observando y registrando cada paso silencioso rumbo al abismo. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La llovizna de marzo golpeaba contra las ventanas del Hospital Ángeles, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Mariana Herrera observaba las gotas deslizarse por el vidrio, formando pequeños caminos que se encontraban y se separaban, como destinos que se cruzan por casualidad. Sus 32 años parecían pesar más en aquella tarde gris, y las 33 semanas de gestación convertían cada movimiento en un esfuerzo consciente. La panza imponente albergaba no solo una vida en formación, sino también todos los sueños y miedos que una mujer carga cuando está a punto de convertirse en madre. Ella no debería estar ahí, o, mejor dicho, no imaginaba que estaría ahí tan pronto. La mañana había comenzado como cualquier otra en su departamento de la Condesa, con el olor a café recién hecho que ella misma preparaba todas las mañanas, el ruido lejano del tráfico chilango y la sensación familiar de cansancio que el embarazo traía consigo. Pero cerca de las 10, cuando intentaba organizar el cuartito del bebé por tercera vez en la semana, Mariana sintió un mareo diferente. No era como las otras veces. Su cuerpo parecía pesarle, sus piernas flaquearon y por primera vez en meses tuvo miedo de verdad. Ricardo no estaba en casa. Últimamente rara vez lo estaba. Su marido, con quien compartía la vida desde hacía 4 años y el matrimonio desde hacía 2, andaba cada vez más distante, más encerrado en su propio mundo de hojas de cálculo, juntas y llamadas urgentes que siempre atendía en otra habitación. Mariana intentaba entender, intentaba ser comprensiva. Al fin y al cabo, él trabajaba como asesor financiero en una firma de inversiones en Paseo de la Reforma, y los últimos meses habían sido especialmente tensos en el mercado. O al menos eso era lo que él decía. Fue su vecina, doña Carmen, una señora de 60 y tantos años que vivía en el departamento de al lado, quien la auxilió. Al oír el ruido de algo cayendo, tocó el timbre insistentemente hasta que Mariana logró abrir la puerta. La ambulancia llegó en 20 minutos, y pronto Mariana estaba siendo llevada al hospital más cercano, el Ángeles, donde su ginecólogo, el doctor Fernando Morales, ya la atendía desde el inicio del embarazo. Ahora, acostada en aquella cama de hospital, con sábanas blancas impecables y el sonido constante del monitor fetal a su lado, Mariana sentía una extraña mezcla de alivio y preocupación. El doctor Morales le había explicado que era solo un cuadro de fatiga extrema combinado con una presión arterial ligeramente alterada, pero que necesitaba quedarse en observación por lo menos 24 horas. Nada grave, le había asegurado con su aire paternal y tranquilizador. Pero era necesario tener cautela, especialmente porque al bebé todavía le quedaban algunas semanas antes de la fecha prevista para el nacimiento. El celular de Mariana vibró sobre la mesita de noche. Era Ricardo. Por fin. «Amor, acabo de ver tus mensajes. Estoy saliendo de una junta importante. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» Mariana suspiró, antes de responder. Le había enviado los mensajes hacía más de 3 horas. «Estoy en el Hospital Ángeles. Se me bajó la presión. El doctor Morales dijo que necesito quedarme en observación». Su respuesta tardó algunos minutos, tiempo suficiente para que Mariana imaginara qué estaría haciendo. Probablemente ya entrando a otra junta, o tal vez respondiendo correos urgentes que no podían esperar ni siquiera cuando su esposa embarazada estaba hospitalizada. «Voy para allá en cuanto termine aquí. Aguanta, un beso. Aguanta». Como si tuviera opción, como si estar embarazada, exhausta y hospitalizada, fuera una cuestión de fuerza de voluntad. Mariana guardó el celular y cerró los ojos, intentando no dejar que la frustración creciera.
Sabía que Ricardo estaba bajo presión en el trabajo. Había mencionado algo sobre un cliente importante, una inversión que no había salido bien, pláticas tensas con los socios de la empresa. Pero en los últimos meses, todo parecía ser más importante que ella y el bebé que venía en camino. La puerta del cuarto se abrió suavemente y una enfermera entró con una sonrisa genuina en el rostro. Era Julieta, una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en un chongo práctico y ojos que transmitían esa mezcla rara de competencia y cariño que solo los buenos profesionales de la salud logran tener. «¿Cómo se siente, Mariana?», preguntó mientras revisaba el monitor al lado de la cama. «Mejor, creo. Todavía cansada, pero mejor». Julieta anotó algo en su portapapeles y luego miró directamente a Mariana, con esa atención que hacía que cualquiera se sintiera realmente visto. «El bebé está perfecto. Los latidos del corazón están de maravilla, con muy buen ritmo. Usted solo necesita descansar ahora. ¿Cuándo fue la última vez que durmió una noche completa?». Mariana intentó recordar. Hacía semanas. Entre las idas frecuentes al baño, los dolores de espalda y la ansiedad que crecía a medida que se acercaba la fecha del parto, el sueño se había convertido en un artículo de lujo. «Hace mucho», admitió. «Entonces vamos a aprovechar que está aquí para asegurarnos de que descanse. El doctor Morales volverá en unas horas para una nueva evaluación. Mientras tanto, intente relajarse. Su esposo vendrá a visitarla». «Sí», dijo que viene en cuanto salga del trabajo. Julieta asintió, pero Mariana notó un ligero fruncimiento en la frente de la enfermera, como si quisiera decir algo más, pero hubiera decidido guardárselo. Era ese tipo de expresión que tienen los profesionales de la salud cuando ven patrones que se repiten, comportamientos que reconocen, pero que no pueden comentar abiertamente. Cuando Julieta salió del cuarto, Mariana volvió a mirar por la ventana. La lluvia había parado, y un sol tímido intentaba romper las nubes grises. Así se sentía ella últimamente, intentando romper capas de neblina que parecían cada vez más densas. No sabía con certeza cuándo había empezado a cambiar todo entre ella y Ricardo, pero sabía que algo estaba diferente. Se conocieron en una fiesta de amigos en común hacía 5 años. Mariana trabajaba como arquitecta en un despacho de diseño de interiores, y Ricardo estaba empezando su carrera en el mundo financiero. Él era encantador, atento, de esa manera segura que hacía que cualquier mujer se sintiera especial. Los primeros meses fueron intensos, repletos de esos gestos románticos que parecen salidos de películas. Cenas a la luz de las velas, viajes de fin de semana a la playa, mensajes cariñosos a lo largo del día. La boda llegó de forma natural, una ceremonia sencilla pero bonita en una hacienda en las afueras de la Ciudad de México, con los amigos y familiares más cercanos. Mariana recordaba la sonrisa de Ricardo ese día, los votos que intercambiaron, la promesa de construir una vida juntos. Ella realmente creía que habían encontrado algo raro y precioso. Los 2 primeros años de matrimonio fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Compraron el departamento en La Condesa con la ayuda de los papás de Mariana, un inmueble de 2 recámaras en un edificio antiguo pero encantador, con balconcito y mucha luz natural. Mariana decoró cada rincón con el cuidado de quien realmente entendía de espacios y colores, transformando aquel lugar en un hogar acogedor. La decisión de 2107 tener un hijo también llegó de forma natural. Mariana siempre quiso ser mamá, y Ricardo parecía estar en la misma sintonía. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, hacía 8 meses, recordaba la alegría genuina en los ojos de él, el abrazo apretado, las lágrimas que intentó esconder. En ese momento, Mariana tuvo la certeza de que estaban en el camino correcto. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Sutil al principio, como una nota desafinada en una canción que antes sonaba armoniosa. Ricardo empezó a llegar cada vez más tarde a casa. Las pláticas durante la cena, que antes eran animadas y llenas de planes para el futuro, se volvieron monosilábicas y apresuradas. Empezó a atender llamadas a horas extrañas y siempre salía de la habitación donde estaba Mariana para hablar con privacidad.
Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, la respuesta era siempre la misma. Es solo el trabajo, amor, nada de qué preocuparte. Pero Mariana se preocupaba. ¿Cómo no preocuparse cuando su marido, que antes compartía todo con ella, ahora parecía estar viviendo en un mundo paralelo al que ella no tenía acceso? ¿Cómo no preocuparse cuando, en las pocas veces que hacían el amor, él parecía estar distante, presente físicamente pero ausente emocionalmente? Y luego estaban esos papeles. Hacía como un mes, Ricardo empezó a traer documentos a casa, montones de contratos y formularios que dejaba esparcidos por la mesa de la sala. Cuando Mariana preguntaba de qué se trataba, él siempre daba una explicación vaga, algo sobre reajustar inversiones, proteger el patrimonio de la pareja, planear el futuro financiero del bebé. Había insistido, con una frecuencia que rayaba en la obsesión, para que ella firmara algunos papeles. Son solo formalidades, Mariana. Necesitamos organizar las cosas antes de que nazca el bebé. Ella había revisado los documentos algunas veces, pero el lenguaje jurídico y financiero era confuso, lleno de términos técnicos que no comprendía del todo. Ricardo siempre se ofrecía a explicar, pero sus explicaciones eran rápidas, atropelladas, como si tuviera prisa por resolver aquello de una vez. Mariana nunca había sido del tipo desconfiado. Ella confiaba en la gente, especialmente en quienes amaba. Pero algo en esos papeles, en la insistencia de Ricardo, en la forma en que evitaba su mirada cuando surgía el tema, encendía una pequeña alarma en algún lugar profundo de su conciencia. Todavía no había firmado nada. Siempre encontraba una excusa. Estaba cansada. Necesitaba leer con más calma. Quería consultar a un abogado amigo de la familia. Y cada vez que lo posponía, notaba la frustración creciente en Ricardo. No era enojo, no era agresividad, sino una tensión que flotaba entre ellos como una nube oscura a punto de desplomarse. El sonido del monitor fetal trajo a Mariana de vuelta al presente. Aquel ritmo constante y tranquilizador de los latidos del corazón del bebé era como un ancla en medio de la tormenta de pensamientos que inundaba su mente. Puso la mano sobre su vientre y sintió un movimiento suave. Su hijo estaba ahí, vivo, fuerte, dependiendo de ella para tomar las decisiones correctas. Mariana tomó el celular de nuevo y abrió la aplicación de mensajería. Tenía un chat grupal con sus amigas más cercanas, Gabriela y Leticia, que no revisaba desde hacía unos días. Habían organizado un baby shower para el próximo fin de semana, y los mensajes estaban llenos de emoción y detalles sobre la decoración, el pastel y los regalos. «Chicas, estoy en el hospital», tecleó. «Nada grave, solo en observación, pero creo que voy a tener que posponer el baby shower». Las respuestas llegaron casi al instante. «Dios mío, Mariana, ¿estás bien? ¿El bebé está bien?» Era Gabriela, siempre la más dramática de las tres. «Voy para allá ahora mismo. ¿En qué hospital estás?» Leticia, la práctica, ya queriendo resolver todo. Mariana sonrió. Sus amigas eran su puerto seguro, las personas con las que podía contar sin importar nada. Se conocían desde la Facultad de Arquitectura y a lo largo de los años habían construido una amistad sólida, de esas que sobreviven a cambios, distancias y diferentes etapas de la vida. «No necesitan venir ahora, chicas. Estoy bien, solo cansada. Es el Ángeles, en la Roma. Pero solo me quedaré aquí hasta mañana, según el doctor. Cualquier cosa me marcas, ¿ok?», insistió Gabriela. «Ok». Mariana guardó el celular y se permitió cerrar los ojos por un momento. El cuarto estaba en silencio, excepto por el sonido hipnótico del monitor y el ruido lejano de pasos en el pasillo. Podía sentir el cansancio apoderándose de ella, ese peso en los párpados que precede al sueño. Quizás Julieta tenía razón, quizás solo necesitaba un descanso verdadero, lejos de las preocupaciones, de las tensiones, de las preguntas sin respuesta que rondaban su mente. Pero mientras se entregaba al sueño, una imagen persistía. Ricardo inclinado sobre la mesa de la sala, mirando fijamente esos papeles, con una expresión que ella nunca había visto antes. No era preocupación común,
Era algo más profundo, más urgente, casi desesperado. Mariana durmió, pero su sueño fue agitado, poblado por sueños fragmentados donde corría por pasillos sin fin, buscando algo que no podía nombrar. En el sueño oía la voz de Ricardo llamándola, pero cuando se volteaba, él desaparecía en las sombras. Cuando despertó ya estaba oscuro afuera. El reloj en la pared marcaba poco más de las 9 de la noche. Mariana sintió la boca seca y buscó el vaso de agua que Julieta había dejado en la mesita. Fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba sola en el cuarto. Ricardo estaba ahí, sentado en la silla al lado de la cama, observándola en silencio. No era la postura de alguien preocupado o aliviado por ver a su esposa bien. Era algo diferente. Sostenía algo en las manos, papeles doblados, y su expresión era tensa, casi ansiosa. «Despertaste», dijo sin sonreír. Mariana se acomodó en la cama, todavía un poco aturdida por el sueño. «¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «Llegué hace una hora». «Estabas dormida, así que no quise despertarte». Se levantó y se acercó a la cama. Mariana notó que traía la ropa del trabajo, pero la corbata estaba floja, y había una tensión en sus hombros que ella conocía bien. Era la postura de cuando estaba bajo extrema presión. «¿Cómo estás?» «¿El doctor dijo algo?», preguntó, pero Mariana notó que sus ojos se desviaban hacia un lado, hacia el monitor, hacia cualquier lugar menos directamente hacia ella. «Estoy bien, cansada, pero bien. El bebé también está perfecto». «Qué bueno. Me diste un susto». Silencio. Un silencio pesado, cargado de cosas no dichas. «Ricardo, ¿qué te está pasando?», preguntó finalmente Mariana, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Él parpadeó, como si no esperara la pregunta directa. «¿De qué hablas?» «Tú sabes de qué hablo. Llevas meses diferente, distante, siempre preocupado por algo que no compartes conmigo. Y esos papeles que tanto insistes en que firme. ¿Qué está pasando de verdad?» Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mariana, no es nada grave. Ya te expliqué. Son solo ajustes financieros que necesitamos hacer. Proteger nuestro patrimonio, organizar las cosas antes, de que nazca el bebé. Pero ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué actúas como si fuera una cuestión de vida o muerte?» Él dudó. Por un breve momento, Mariana vio algo en sus ojos que la asustó. No era enojo, no era frustración, era miedo. Ricardo le tenía miedo a algo. «Porque es importante, Mariana. Necesitas confiar en mí». «Confío en ti, Ricardo. Pero la confianza no significa firmar papeles sin entender lo que estoy firmando». La tensión en el cuarto aumentó. Ricardo miró los papeles en sus manos y luego a Mariana. «Traje los documentos, pensé que podríamos resolver esto ahora». «¿Ahora? Estoy en el hospital, Ricardo. ¿Hablas en serio?» «Es exactamente por eso que necesitamos resolverlo. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Necesitamos estar preparados». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente mal en esa conversación, en esa insistencia, en esa mirada casi desesperada de Ricardo. Antes de que pudiera responder, la puerta del cuarto se abrió y Julieta entró, trayendo consigo una bandeja con té y galletas. Miró rápidamente de Mariana a Ricardo y luego sonrió de forma profesional. «Buenas noches. Le traje un tentempié ligero. Necesita alimentarse para mantener las fuerzas». Ricardo retrocedió unos pasos, guardando los papeles apresuradamente en el bolsillo interior del saco. Mariana notó el cambio en su postura, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Gracias, Julieta», dijo Mariana, genuinamente agradecida por la interrupción. La enfermera puso la bandeja en la mesita y luego se dirigió a Ricardo. «El horario de visitas termina a las 10, señor, pero puede volver mañana por la mañana a partir de las 8. «Claro, ya me iba». Ricardo se acercó a Mariana y le dio un beso rápido en la frente. No fue un beso cariñoso, sino mecánico, automático. «Descansa. Vuelvo. Mañana». Salió del cuarto sin mirar atrás.
Mariana se quedó observando la puerta cerrada, sintiendo que algo fundamental se había roto entre ellos en esos últimos minutos. Julieta permaneció en el cuarto unos instantes más, revisando el monitor y acomodando las cobijas de Mariana. ¿Todo bien?, preguntó, su voz cargando una preocupación que iba más allá del protocolo profesional. Mariana quiso decir que sí, que todo estaba bien, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, solo asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Cuando finalmente se quedó sola de nuevo, Mariana tomó el celular y abrió el chat con Gabriela. Sus dedos dudaron sobre el teclado. ¿Qué podía decir? Que su marido estaba actuando de forma extraña, que sentía que había algo profundamente mal, pero no podía señalar exactamente qué era. Que por primera vez en 4 años le tenía miedo a Ricardo. No, miedo no era la palabra correcta, era algo diferente. Era la sensación de que la persona con la que había elegido construir una vida se estaba transformando en un extraño ante sus ojos. Y lo peor de todo era no saber por qué. Mariana puso la mano sobre su vientre donde su hijo descansaba, ajeno a todas esas preocupaciones del mundo adulto. «Vamos a estar bien», susurró. «No importa lo que pase, vamos a estar bien». Pero mientras decía esas palabras, Mariana no estaba segura de si estaba tratando de consolar al bebé o a sí misma. Afuera, en las sombras del pasillo, una figura observaba el cuarto a través de la pequeña ventana de la puerta. Ricardo no se había ido. Estaba ahí, parado, mirando hacia adentro, con los papeles todavía en el bolsillo y una expresión que mezclaba desesperación y determinación. Y en algún lugar profundo de su conciencia, Mariana sabía que esa noche en el hospital era solo el comienzo de algo mucho más grande. Una tormenta se estaba formando en el horizonte, y ella estaba justo en el centro, cargando una vida preciosa que necesitaba proteger a cualquier costo. El monitor continuaba registrando los latidos constantes del corazón del bebé, un recordatorio de que, sin importar cuán confuso pareciera el mundo, había algo puro y simple ahí, una vida nueva, llena de posibilidades, esperando nacer en un mundo que su madre haría lo posible por hacer seguro. Mariana cerró los ojos una vez más, pero esta vez, no para dormir. Era para pensar, para procesar, para intentar entender qué estaba pasando con su vida y cómo había llegado a ese punto. Algo tenía que cambiar. Y quizás, solo quizás, ese momento de vulnerabilidad en el hospital era exactamente lo que necesitaba para finalmente ver la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. La madrugada en el Hospital Ángeles tenía ese silencio característico de las horas muertas, cuando incluso la ciudad que nunca duerme parece echarse una siesta. Mariana se despertó sobresaltada sin saber con certeza qué había interrumpido su sueño. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz suave del monitor y la claridad azulada que venía del pasillo a través de la rendija de la puerta entreabierta. Miró el reloj digital en la pared. 3:40 de la mañana. Su corazón latía más rápido de lo debido, y tardó unos segundos en darse cuenta de que no estaba sola. Había alguien en el cuarto, una silueta parada junto a la ventana, de espaldas a la cama, observando la lluvia que había vuelto a caer afuera. «¿Ricardo?», llamó, con la voz ronca por el sueño. La figura se volteó rápidamente, y Mariana vio que era él. Pero había algo diferente en su postura. Parecía tenso, los hombros rígidos, las manos cerradas en puños a los lados del cuerpo. «Perdón, no quería despertarte», dijo, su voz sonando extrañamente rasposa. «¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido. Regresé, necesitaba hablar contigo». Mariana se acomodó en la cama, sintiendo una incomodidad creciente. No era física, era algo más profundo, instintivo. Cada fibra de su ser gritaba que algo andaba mal. «A las 3 de la mañana, Ricardo. ¿No podías esperar hasta mañana?». Se acercó a la cama, y a medida que entraba en el área, iluminada por el monitor, Mariana pudo ver su rostro con más claridad. Tenía sudor en la frente, a pesar del aire acondicionado del cuarto.
Sus ojos estaban rojos, como si hubiera pasado horas sin dormir o tal vez llorando. No puede esperar, Mariana. Necesito que entiendas. Necesito que firmes esos papeles. La urgencia en su voz hizo que la alarma en la mente de Mariana sonara aún más fuerte. Ricardo, me estás asustando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan importante? Se pasó la mano por la cara, un gesto de frustración o desesperación. Mariana no podía definirlo. Cometí un error, comenzó, su voz temblando. Un error grave. En el trabajo, con un cliente, perdí mucho dinero que no era mío. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Era eso entonces. Era por dinero. ¿Cuánto?, preguntó, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. 250,000 pesos. El número cayó entre ellos como una bomba. Mariana se quedó sin palabras por un largo momento, procesando la magnitud de lo que acababa de revelar. Dios mío, Ricardo, ¿cómo pasó? Intenté recuperarlo. Hice algunas inversiones arriesgadas, pensando que podría revertir la situación. Pero solo empeoró. Ahora quieren el dinero de vuelta en 30 días, o me van a demandar. Incluso podrían acusarme penalmente. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Mariana. La distancia, el nerviosismo, las llamadas secretas, la insistencia con los papeles. ¿Y los papeles? ¿Qué tienen que ver con esto? Ricardo dudó, y Mariana vio claramente el conflicto en su rostro. Estaba tratando de decidir cuánto contar, cuánto esconder. Son transferencias de bienes. Necesito poner el departamento y algunas inversiones a tu nombre. Si presentan una demanda en mi contra, van a querer confiscar todo. Pero si está a tu nombre, no pueden tocarlo. Mariana sintió que le faltaba el aire. Puso la mano protectoramente sobre su vientre, un gesto instintivo de una madre protegiendo a su hijo. ¿Quieres que sea cómplice de un fraude? ¿Es eso? No es fraude, Mariana. Es protección. Es asegurar que nuestra familia no se quede en la calle, que nuestro hijo tenga dónde vivir. Nuestro hijo va a necesitar un padre íntegro, Ricardo, no un padre que huye de las consecuencias de sus actos. La voz de Mariana salió más alta de lo que pretendía, y vio a Ricardo mirar rápidamente hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Baja la voz, susurró con urgencia. No entiendes la gravedad de la situación. No son solo mis jefes. Hay otras personas involucradas, gente que no acepta un no por respuesta. Un frío recorrió la espalda de Mariana. Otras personas. ¿Qué tipo de personas? Ricardo, ¿qué hiciste exactamente? ¿Con quién te metiste? Antes de que pudiera responder, la puerta del cuarto se abrió suavemente. Julieta entró, trayendo su presencia tranquilizadora y profesional. Miró de Mariana a Ricardo, y algo en su expresión cambió sutilmente. Señor, el horario de visita solo comienza a las 8 de la mañana. ¿Cómo logró entrar? Ricardo se alejó inmediatamente de la cama, su postura volviéndose defensiva. La puerta de la escalera estaba abierta. Necesitaba ver a mi esposa. Julieta mantuvo su tono calmado, pero firme. Entiendo su preocupación, pero debo pedirle que se retire. La paciente necesita reposo absoluto. Puede volver en el horario apropiado. Mariana vio el conflicto en el rostro de Ricardo. Por un momento, temió que se negara a salir, pero entonces él asintió, tomó su saco que estaba colgado en la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia Mariana una última. «¿Ves? Piensa en lo que te dije, por favor». Cuando la puerta se cerró tras él, Mariana se dio cuenta de que estaba temblando. Julieta se acercó rápidamente, revisando sus signos vitales en el monitor. Su corazón está acelerado. ¿Está bien? Mariana quiso decir que sí, pero las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Julieta se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano, un gesto simple pero reconfortante. ¿Quiere hablar de esto? Mariana negó con la cabeza. ¿Cómo podría explicar la pesadilla en la que se había convertido su vida?
¿Cómo podría poner en palabras el miedo, la confusión, la sensación de traición? Está en problemas, dijo finalmente. Problemas serios. Julieta no presionó para obtener más detalles. En cambio, acomodó las almohadas de Mariana y le trajo un vaso de agua fresca. Usted y su bebé son mi prioridad ahora. Voy a hablar con seguridad sobre el acceso a las escaleras. Nadie más entrará aquí fuera del horario de visitas sin autorización. Mariana asintió, agradecida por la protección, aunque una parte de ella sentía que era demasiado tarde. El veneno ya había sido inyectado. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, cada una cargando el peso de consecuencias que aún no podía comprender del todo. Después de que Julieta se fue, Mariana se quedó despierta en la oscuridad, mirando al techo. La lluvia golpeaba con más fuerza ahora, y el sonido se mezclaba con el ritmo constante del monitor fetal. Su hijo estaba ahí, dentro de ella, completamente dependiente de sus decisiones. Y ella sabía, con una claridad dolorosa, que las elecciones que haría en los próximos días cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Pensó en su madre, Sonia, que vivía en Querétaro y que siempre había sido su confidente. ¿Debería llamarla? ¿Contarle lo que estaba pasando? Pero Mariana también sabía que a su madre nunca le había gustado del todo Ricardo. Creía que era demasiado ambicioso, demasiado preocupado por el dinero y el estatus. Mariana siempre había defendido a su marido, argumentando que él solo quería construir una vida cómoda para la familia. Ahora, dándose cuenta de la amarga ironía de la situación, se preguntaba si su madre no había visto algo que ella misma se había negado a ver. El sueño no volvió. Mariana permaneció despierta, observando cómo la oscuridad daba paso gradualmente a la luz grisácea de la mañana. Cuando Julieta regresó para la guardia de las 6, encontró a Mariana despierta con los ojos rojos y una expresión abatida. ¿No pudo dormir? No. Julieta revisó los signos vitales y el monitor fetal, haciendo anotaciones en su portapapeles. El doctor Morales pasará por aquí alrededor de las 9. Vamos a ver si ya le pueden dar el alta. La idea de volver a casa, a ese departamento que ahora parecía contaminado por secretos y mentiras, hizo que se le revolviera el estómago a Mariana, pero también sabía que no podía quedarse escondida en el hospital para siempre. Cerca de las 8:30, su amiga Leticia apareció en la puerta del cuarto, trayendo una bolsa con ropa limpia y artículos de higiene personal. «Vine a traerte unas cosas», dijo, entrando con su aire práctico y eficiente. Leticia era abogada, siempre impecable con su ropa de trabajo, cabello rubio recogido en una elegante cola de caballo. Gabriela quería venir también, pero tenía una junta importante. «Te manda besos». Mariana sonrió, agradecida por la presencia de su amiga. «Gracias, Leti, no tenías por qué». «Claro que tenía, para eso están las amigas». Leticia acercó la silla y se sentó al lado de la cama, estudiando el rostro de Mariana con atención. «¿Qué pasó? Y no me digas que es solo cansancio. Te conozco desde hace 10 años». Mariana dudó. Contarle a Leticia significaría hacer todo real, concreto, pero también significaría no estar sola en esa pesadilla. Ricardo tiene problemas financieros, graves. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, Mariana le contó todo. Los papeles misteriosos, la presión constante, la visita en la madrugada, la confesión sobre el dinero perdido. Leticia escuchó todo en silencio, su expresión profesional tomando el control. «Mariana, no puedes firmar nada de lo que te traiga, absolutamente nada», dijo firmemente cuando Mariana terminó. «Lo que está tratando de hacer es fraudulento. Si firmas, podrían considerarte cómplice». Pero dijo que es para proteger a la familia. Dijo eso, pero en realidad es para protegerse a sí mismo, y posiblemente para arrastrarte al fuego junto con él. Mariana sintió que las lágrimas volvían. «¿Cómo llegamos a este punto, Leti? ¿Cómo no lo vi?» Leticia le tomó la mano con firmeza. «Porque confiabas en él, porque lo amabas. No es tu culpa que él haya tomado malas decisiones». «¿Y ahora? ¿Qué hago?»
Primero, te concentras en estar bien y en tener a este bebé sano. Segundo, no firmas nada sin que yo lo vea antes. Tercero, empezamos a pensar en protegerte a ti y a tu hijo legalmente. La palabra legalmente cayó como un peso. Significaba abogados, separación, demandas. Significaba el fin de todo lo que Mariana había construido en los últimos años. Habló de gente involucrada, gente que no acepta un no por respuesta. ¿Crees que pueda estar metido en algo peligroso? Leticia frunció el ceño, preocupada. Es difícil saberlo. Podría ser solo pánico de su parte, tratando de asustarte para conseguir lo que quiere. O podría ser verdad. De cualquier manera tienes que ser cautelosa. En ese momento, el doctor Morales entró en el cuarto con su presencia reconfortante. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso y lentes de armazón discreto, que inspiraba confianza inmediata. Buenos días, Mariana. ¿Cómo pasó la noche? Mariana intercambió una mirada rápida con Leticia antes de responder. Agitada, doctor. Él examinó los registros del monitor y le hizo algunas preguntas sobre cómo se sentía físicamente. Después del examen, sonrió de forma tranquilizadora. Físicamente está bien, el bebé está perfecto, pero noté alteraciones en su ritmo cardíaco durante la madrugada. ¿Sucedió algo? Mariana no supo cómo responder sin entrar en detalles que preferiría no compartir. Ansiedad, dijo finalmente, lo que técnicamente no era mentira. El doctor Morales la estudió por un momento, con esa mirada perspicaz de quien ya ha visto mucho en la vida. Mariana, el estrés y la ansiedad no le hacen bien ni a usted ni al bebé. Si hay algo que le preocupa, sea lo que sea, necesita encontrar una forma de lidiar con ello. ¿Tiene a alguien con quien pueda hablar? ¿Un terapeuta, quizás? Nos tiene a nosotras, intervino Leticia. Sus amigas y su familia. El médico asintió. Excelente. Bueno, le voy a dar el alta, pero con la condición de que descanse en casa. Nada de trabajo, nada de estrés. Quiero verla de nuevo la próxima semana para un seguimiento. Y cualquier síntoma preocupante, cualquier cosa fuera de lo normal, regresa de inmediato. ¿De acuerdo? De acuerdo, asintió Mariana. Mientras el doctor Morales salía del cuarto, Mariana y Leticia intercambiaron otra mirada significativa. Hoy te quedas conmigo, dijo Leticia, no como una pregunta, sino como una afirmación. Voy a cancelar mis juntas de la tarde. Necesitamos hablar con calma, sobre todo. Mariana quiso protestar, decir que no era necesario, pero la verdad era que se sentía aliviada. La idea de enfrentar a Ricardo sola, de volver a ese departamento cargado de tensión, era aterradora. Gracias, Leti. Salieron del hospital cerca de las 10, bajo un cielo que aún amenazaba con llover. Leticia había estacionado su coche en una calle lateral, y mientras caminaban hacia él, Mariana sintió la extraña sensación de estar siendo observada. Miró a su alrededor, pero no vio nada más que gente común yendo y viniendo, cada uno inmerso en sus propias vidas y preocupaciones. ¿Todo bien?, preguntó Leticia notando la vacilación de Mariana. Sí, creo que solo estoy paranoica. Pero cuando entraron al coche y Leticia lo encendió, Mariana miró por el espejo retrovisor lateral y vio una figura masculina parada en la esquina, observándolas. De lejos, por la postura y el saco oscuro podría ser Ricardo, pero cuando parpadeó y volvió a mirar, la figura había desaparecido. El trayecto hasta el departamento en la Condesa fue silencioso. Leticia respetó la necesidad de Mariana de procesar todo, limitándose a comentarios ocasionales sobre el tráfico o el clima. Cuando llegaron al edificio, Mariana sintió que se le oprimía el corazón. Ese lugar que durante 2 años había sido su refugio, ahora parecía hostil. Subieron al 3er piso, y Mariana abrió la puerta con manos temblorosas. El departamento estaba silencioso y ordenado, pero había algo en el aire que la incomodaba. No era nada concreto, solo la sensación de que algo estaba fuera de lugar. ¿Preparas un café mientras me cambio de ropa?, pidió Mariana. Claro.
Mariana fue a su cuarto y se cambió la pijama del hospital por ropa cómoda. Al pasar por la sala, notó que la mesa donde Ricardo solía dejar sus papeles de trabajo estaba vacía, demasiado limpia. Se había llevado todo. Abrió el cajón del escritorio, donde guardaba documentos importantes. Todo parecía estar en su lugar: actas, contratos, estados de cuenta. Pero entonces notó algo extraño. Había una carpeta que no recordaba haber visto antes, marcada solo con una etiqueta amarilla sin ninguna identificación. Con manos temblorosas, Mariana abrió la carpeta. Dentro había copias de pólizas de seguro de vida. 3 de ellas. Todas a su nombre, todas recientes, contratadas en los últimos 3 meses. Mariana era la asegurada y Ricardo era el único beneficiario. El valor total de las pólizas era de 1.200.000 pesos. Mariana sintió que le flaqueaban las piernas. Se sostuvo del escritorio, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué Ricardo contrataría 3 pólizas de seguro de vida diferentes a su nombre sin decirle nada? ¿Por qué él sería el único beneficiario? «Mariana, ¿estás bien?». La voz de Leticia venía de la cocina. Mariana tomó la carpeta y caminó hacia la cocina con pasos mecánicos. Leticia estaba llenando la cafetera cuando se volteó y vio la expresión en el rostro de su amiga. «¿Qué pasa? ¿Estás pálida?». Mariana puso la carpeta sobre la mesa de la cocina y la abrió, revelando las pólizas. Leticia tomó los documentos y comenzó a leer, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación y finalmente a alarma. «Dios mío, Mariana, ¿sabías de estas pólizas?». Mariana negó con la cabeza, sin poder hablar. Leticia siguió leyendo, pasando las páginas con creciente urgencia. Fueron contratadas en septiembre, octubre y noviembre, todas por un valor de 400.000 pesos cada una. Y mira aquí, en las letras chiquitas, hay una cláusula de pago inmediato en caso de cualquier accidente o complicación médica que resulte en fallecimiento. Las 2 mujeres se miraron, el peso del descubrimiento flotando entre ellas como una nube tóxica. «Leti», dijo Mariana, su voz saliendo como un susurro. Apareció en el hospital en la madrugada. Estaba desesperado. Dijo que se había metido con gente peligrosa. Leticia puso las pólizas sobre la mesa con cuidado, como si fueran objetos radioactivos. «Mariana, necesito que escuches lo que voy a decir con mucha atención. Esto no es normal. Nada de esto es normal. Contratar 3 pólizas de seguro de vida a nombre de la esposa embarazada sin su conocimiento, mientras está desesperado por dinero y metido con gente peligrosa». No terminó la frase. No era necesario. La conclusión estaba suspendida en el aire entre ellas, terrible e innegable. Mariana puso la mano sobre su vientre, sintiendo a su hijo moverse adentro, completamente ajeno al peligro que los rodeaba. «Él no haría eso», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Él no lo haría». «Mariana, tienes que salir de aquí, ahora. Ve a recoger algunas cosas y ven a quedarte conmigo hasta que resolvamos esto». «Pero, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si hay una explicación inocente?». Leticia tomó a Mariana por los hombros, obligándola a mirarla directamente a los ojos. «¿Y si no la hay? ¿Y si tienes razón? ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida y la vida de tu hijo para averiguarlo?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Mariana sabía que Leticia tenía razón. Sabía que cada momento que permanecía en ese departamento, en esa situación, era un momento de peligro. Pero aceptar eso significaba aceptar que el hombre que amaba, con quien había planeado pasar el resto de su vida, podría ser capaz de lo impensable. «Déjame recoger algunas cosas», dijo finalmente. Mientras Mariana regresaba al cuarto para hacer una maleta rápida, Leticia tomó su celular y comenzó a hacer llamadas. Primero a Gabriela, luego a un abogado especializado en derecho familiar que conocía. Las cosas se estaban moviendo demasiado rápido y Mariana se sentía como si estuviera en un barco en medio de una tormenta, sin control sobre la dirección. Estaba metiendo ropa en la maleta cuando oyó que la puerta principal se abría. Su corazón se detuvo. Era Ricardo.
Reconocería el sonido de sus llaves en cualquier lugar. Mariana salió del cuarto y vio a Leticia ya posicionada en la sala, entre ella y Ricardo como un escudo humano. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo, su mirada yendo de Leticia a Mariana y luego a la maleta a medio hacer que ella cargaba. «Mariana va a pasar unos días conmigo», respondió Leticia, su voz firme y profesional. «Necesita descanso y tranquilidad». Ricardo ignoró a Leticia y se centró en Mariana. «Necesitamos hablar, a solas». «Todo lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Leticia», respondió Mariana, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Ricardo se pasó la mano por el cabello, ese gesto familiar de frustración. «Mariana, por favor, no entiendes la situación. Te necesito aquí, necesito que me apoyes en esto». «¿Apoyarte en...?» «¿Qué, Ricardo? ¿En las mentiras, en los secretos? ¿O en las pólizas de seguro que contrataste sin decirme?». La expresión de Ricardo cambió. Pasó de la frustración a algo más cercano al pánico. «¿Encontraste las pólizas?» «Las encontré. ¿Quieres explicarme por qué contratarías 3 seguros de vida de 400,000 pesos cada uno a mi nombre, poniéndote como único beneficiario, todo sin consultarme?» Ricardo miró de Mariana a Leticia y de vuelta a Mariana. Claramente estaba tratando de decidir cómo manejar la situación. «Era una precaución», dijo finalmente. «Con el bebé en camino, pensé en protegernos financieramente». «¿Protegernos cómo, Ricardo? ¿Yo muerta y tú con más de 1 millón de pesos?» Las palabras salieron más duras de lo que Mariana pretendía, pero vio el impacto que tuvieron en el rostro de Ricardo. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que yo haría algo para lastimarte? Porque estás desesperado, porque estás metido con gente peligrosa, porque apareciste en mi cuarto de hospital a las 3 de la mañana pidiéndome que firmara papeles que me harían cómplice de tus fraudes». La voz de Mariana estaba subiendo y podía sentir su corazón acelerado, el estrés apoderándose de su cuerpo. Leticia se acercó y le puso una mano protectora en el hombro. «Es hora de que te vayas, Ricardo. No voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Y también es la casa de ella, y está embarazada y bajo órdenes médicas de evitar el estrés. Así que o te vas o llamo a la policía». Por un largo momento, Ricardo se quedó ahí parado mirando a las 2 mujeres frente a él. Mariana vio tantas emociones pasar por su rostro que no pudo identificarlas todas. Ira, frustración, desesperación y quizás, solo quizás, una pizca de arrepentimiento genuino. «Está bien», dijo finalmente. «Pero esto no ha terminado, Mariana. Todavía necesitamos hablar. De verdad. Sobre todo». Tomó su portafolio y algo de ropa y salió del departamento, azotando la puerta con más fuerza de la necesaria. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban de nuevo, y Leticia la ayudó a sentarse en el sofá. «Respira hondo. Todo está bien. Estás a salvo». Pero Mariana no se sentía a salvo. Sentía como si toda su vida se hubiera derrumbado en menos de 24 horas, y ella estaba ahí, en medio de los escombros, tratando de proteger lo único que todavía importaba de verdad, la vida de su hijo aún no nacido. Y mientras estaba sentada ahí, con Leticia a su lado y el sonido de la lluvia volviendo a golpear las ventanas, Mariana supo que había cruzado una línea invisible. Ya no había vuelta atrás. Lo que sea que el futuro le deparara, una cosa era segura: ella lucharía. Con todas sus fuerzas, con cada aliento, lucharía para proteger a su hijo y para descubrir la verdad sobre el hombre que creía conocer, pero que ahora parecía un completo extraño. El departamento de Leticia estaba en Polanco, en un edificio moderno con portero las 24 horas y un sistema de seguridad que hizo que Mariana se sintiera un poco más protegida. Era un espacio amplio, decorado con el buen gusto minimalista típico de quien trabaja demasiado y tiene poco tiempo para acumular cosas innecesarias. Mariana se instaló en el cuarto de huéspedes, que tenía una cama cómoda y una ventana que daba a un pequeño jardín interno. En los 3 días siguientes intentó establecer alguna rutina. Se despertaba tarde,
todavía exhausta por el estrés emocional y físico de los últimos acontecimientos. Leticia salía temprano a su despacho, pero se aseguraba de comer en casa siempre que era posible. Gabriela aparecía todas las tardes trayendo libros, revistas, botanas y, sobre todo, su presencia reconfortante. Ricardo llamaba constantemente. El primer día, Mariana todavía atendía algunas llamadas, pero las conversaciones siempre seguían el mismo patrón. Él pedía hablar en persona, decía que podía explicarlo todo, le suplicaba que volviera a casa. Ella se negaba, manteniéndose firme en su decisión de mantener la distancia hasta entender mejor lo que estaba pasando. Después de un tiempo, dejó de contestar por completo, dejando que las llamadas se fueran al buzón de voz. Fue en la mañana del cuarto día que todo comenzó a cambiar de nuevo. Mariana estaba tomando café en la cocina cuando Leticia entró con una expresión seria en el rostro, sosteniendo un sobre grande. «Esto llegó para ti al despacho», dijo, poniendo el sobre la mesa. «Fue enviado por un bufete de abogados que no conozco». Mariana miró el sobre con aprensión. Su nombre estaba escrito a mano en el frente, sin remitente. Con manos temblorosas, lo abrió y sacó el contenido. Eran documentos, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias y una carta manuscrita. La carta comenzaba simplemente: «Señora Mariana, creo que usted merece saber la verdad». Mariana leyó en silencio, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas con cada línea. La carta era de alguien que se identificaba solo como una persona preocupada por su bienestar y detallaba una serie de transacciones financieras que Ricardo había hecho en los últimos 6 meses. No eran solo los 250,000 pesos que él había admitido haber perdido. Era mucho más, mucho peor. Ricardo se había involucrado en un esquema de inversiones fraudulentas. Prometía rendimientos imposibles a clientes ricos, usaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, mientras desviaba una buena parte para cubrir sus propios gastos y deudas de juego. Un esquema clásico de pirámide financiera que inevitablemente se derrumbaría. El valor total involucrado era de casi 2 millones de pesos, y había nombres adjuntos a los documentos, nombres que Mariana reconoció. Empresarios de la Ciudad de México, algunos incluso conocidos en los medios, gente con poder y recursos para hacer de Ricardo un ejemplo, si quisieran. «Dios mío», susurró Mariana, sus manos temblando tanto que casi dejó caer los papeles. Leticia tomó los documentos y comenzó a leer, su expresión profesional de abogada tomando el control mientras procesaba la información. «Esto es serio, Mariana, muy serio. Si esta información es correcta, Ricardo no solo tiene problemas financieros, está involucrado en delitos de cuello blanco que pueden llevar a años de prisión». Mariana se llevó las manos al vientre, sintiendo a su hijo moverse ahí dentro. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo la vida que parecía tan prometedora hacía solo unos meses se había transformado en esa pesadilla? «¿Quién enviaría esto?», preguntó. «¿Por qué? Podría ser alguien que quiere protegerte, o podría ser alguien que quiere usarte para llegar a Ricardo. De cualquier manera, tenemos que llevar esto a las autoridades». Mariana sintió un nudo en la garganta. Llevarlo a las autoridades significaba hacerlo todo oficial. Significaba que ya no habría vuelta atrás, que cualquier posibilidad de salvar su matrimonio sería destruida para siempre. Pero también sabía que no tenía opción, no con la vida de su hijo en juego. «Hay algo más», dijo Leticia, pasando a la última página. «Mira esto». Era una foto impresa, granulada como si hubiera sido tomada de una cámara de seguridad. Mostraba a Ricardo reuniéndose con un hombre que Mariana no reconoció, en algún lugar que parecía ser un estacionamiento. La fecha en la esquina indicaba que había sido tomada 3 semanas atrás. El hombre en la foto tenía una postura intimidante y aun a través de la imagen de baja calidad, Mariana podía ver que no era el tipo de persona con la que a alguien le gustaría tener deudas. «Creo que este es uno de los inversionistas engañados», analizó Leticia. «O peor,
alguien a quien Ricardo le pidió dinero prestado para tratar de cubrir el hoyo que él mismo cavó. Mariana se levantó de la mesa, sintiéndose sofocada. Caminó hacia la ventana, mirando el jardín interno sin ver realmente nada. Su mente estaba acelerada, tratando de procesar toda esa información, tratando de reconciliar al hombre que amaba con el criminal que esos documentos describían. «Necesito confrontarlo», dijo finalmente. «Necesito escuchar de su boca lo que está pasando de verdad». «Mariana, no sé si sea una buena idea. Sé que no lo es, pero necesito hacerlo. Por mí, por nuestro hijo. Necesito mirarlo a los ojos y escuchar la verdad». Leticia suspiró, sabiendo que cuando Mariana tomaba una decisión, era difícil hacerla cambiar de opinión. «Entonces lo hacemos a mi manera. Organizamos un encuentro en un lugar público, yo voy contigo y me siento en una mesa cercana. Cualquier señal de problema e intervengo de inmediato». Mariana asintió con la cabeza. Era la máxima seguridad que podría conseguir mientras aún intentaba obtener respuestas. La llamada a Ricardo fue contestada al primer timbrazo, como si estuviera esperando. «Mariana, gracias a Dios, ¿estás bien? ¿El bebé está bien? Necesito hablar contigo, hoy en la tarde, a las 3, en el Café del Bosque en Paseo de la Reforma». «Mariana, podemos hablar en casa, con privacidad. ¿Es en el café o no hablamos? Tú eliges». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Mariana casi podía oír los pensamientos de Ricardo, evaluando opciones, calculando riesgos. «Está bien. A las 3 en el Café del Bosque. Ahí estaré». Cuando Mariana colgó, sus manos temblaban de nuevo. Leticia se acercó y la abrazó. Un gesto simple pero reconfortante. «Todo va a salir bien. Eres fuerte. Más fuerte de lo que imaginas». Las horas hasta las 3 de la tarde pasaron en una neblina ansiosa. Mariana se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido de maternidad azul marino y una chaqueta ligera. Quería parecer fuerte, en control, aunque por dentro se sintiera completamente destrozada. El Café del Bosque era un lugar agradable, con mesitas de madera esparcidas entre plantas y luz natural que entraba por grandes ventanales. No estaba muy lleno a esa hora de la tarde, solo algunos clientes trabajando en sus laptops o conversando en voz baja. Leticia eligió una mesa en la esquina, desde donde podía observar todo, y Mariana se sentó cerca de la entrada, donde podría ver a Ricardo llegar. Apareció puntualmente a las 3. Mariana casi no lo reconoció. En menos de una semana, parecía haber envejecido años. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, la barba sin rasurar, y su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. La vio y caminó hacia la mesa, sentándose frente a ella con movimientos cansados. «Gracias por aceptar verme», comenzó, su voz ronca. Mariana no respondió de inmediato. Solo lo estudió, buscando en los rasgos familiares de su rostro algún vestigio del hombre del que se había enamorado. «Recibí unos documentos hoy», dijo finalmente, poniendo el sobre la mesa entre ellos. «Documentos que muestran que me contaste solo una fracción de la verdad». Ricardo miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de atacar. No lo abrió, pero Mariana vio en sus ojos que sabía exactamente lo que había dentro. «¿Quién te mandó eso?» «No importa quién lo mandó. Importa si es verdad. ¿Estás involucrado en un esquema de fraude? ¿Debes casi 2 millones de pesos a gente que podría hacerte daño?» Ricardo se pasó las manos por la cara, un gesto de pura desesperación. «Empezó pequeño», dijo, su voz apenas un susurro. «Solo quería darnos una vida mejor, para ti y para el bebé. Quería que pudieras dejar de trabajar si querías. Quería que tuviéramos seguridad financiera. Entonces, cuando surgió la oportunidad de hacer algunas inversiones arriesgadas, pensé que podía controlarlo. Pero no pudiste». «No. Y cuando perdí al primer cliente entré en pánico. En lugar de asumir el error, intenté recuperarlo invirtiendo el dinero de otro cliente, y luego otro, y otro, hasta que se convirtió en una bola de nieve que ya no puedo controlar». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No ahí, no frente a él.
¿Y las pólizas de seguro? ¿Cómo encajan en todo esto? Ricardo desvió la mirada, incapaz de enfrentar a Mariana directamente. Fue idea de uno de los acreedores. Dijo que si algo te pasaba, el dinero del seguro podría cubrir parte de la deuda. Sería una salida. Las palabras cayeron entre ellos como piedras lanzadas a un lago, creando ondas que se expandían en círculos cada vez mayores de horror e incredulidad. Una salida, repitió Mariana, su voz helada. ¿Me estás diciendo que alguien sugirió que mi muerte sería conveniente y no solo aceptaste la idea, sino que contrataste 3 pólizas diferentes? No fue así. Nunca haría nada para lastimarte, Mariana. Nunca. Las pólizas eran solo una precaución, una forma de mostrarles a los acreedores que estaba tratando de resolver la situación. Mostrando que, si yo moría, especialmente durante un embarazo de riesgo, tendrías más de 1 millón de pesos para pagar tus deudas. No, Mariana, tienes que escucharme. Pero Mariana ya había escuchado suficiente. Se levantó de la silla, apoyándose en la mesa para equilibrar el peso de su vientre. Te amé, Ricardo, te amé de verdad, confié en ti completamente, y transformaste nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, en un fraude. Peor que eso, me pusiste en peligro, pusiste a nuestro hijo en peligro. Mariana, por favor, no te vayas, así podemos resolver esto juntos. Ya no hay un nosotros, Ricardo, no después de esto. Comenzó a alejarse, pero Ricardo se levantó y la tomó del brazo. No con fuerza, sino con desesperación. Espera, solo una cosa más. Necesitas saber que hay gente buscándome, gente peligrosa que no se rendirá hasta recibir su dinero. Si descubren sobre ti, sobre el bebé, podrían intentar usarlos para llegar a mí. Tienes que tener cuidado. Mariana se soltó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y apenas me lo estás diciendo ahora? Después de todo, estaba tratando de protegerte. Pensé que si no sabías nada, estarías a salvo. No estabas tratando de protegerme, Ricardo. Estabas tratando de protegerte a ti mismo. Y ahora es demasiado tarde. Mariana caminó hacia la salida sintiendo las piernas temblorosas, pero forzándose a mantener la compostura. Leticia rápidamente pagó su cuenta y la siguió, poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de su amiga tan pronto como salieron del café. Escuché todo, dijo Leticia, mientras caminaban rápidamente hacia el coche. Vamos directo a la delegación. Esto ya pasó todos los límites. Pero antes de que pudieran llegar al coche, Mariana sintió algo extraño. Un dolor agudo que le atravesó el vientre, haciéndola doblarse sobre sí misma. Soltó un gemido de sorpresa y dolor. «Mariana, ¿qué pasa?» Leticia la sostuvo impidiendo que cayera. «No sé. Un dolor fuerte, muy fuerte». Vino otra contracción, más intensa que la primera. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban y un líquido caliente escurría por sus muslos. Su mirada se encontró con la de Leticia, y ambas comprendieron al mismo tiempo. «Dios mío, se te rompió la fuente», dijo Leticia, ya sacando el celular para llamar a una ambulancia. «Todo va a estar bien, Mariana. Respira hondo. La ambulancia ya viene». Mariana intentó respirar, pero el pánico se estaba apoderando de ella. Era demasiado pronto. Todavía faltaban 4 semanas para la fecha prevista del parto. Su bebé aún no estaba listo. Ricardo salió corriendo del café, habiéndose dado cuenta de lo que estaba pasando. «Mariana, déjame ayudar». «Aléjate de ella», gritó Leticia, posicionándose entre ellos. «Ya has hecho suficiente daño». La ambulancia llegó en tiempo récord, 10 minutos que parecieron una eternidad. Mariana fue colocada en una camilla, con Leticia sosteniendo su mano y murmurando palabras de aliento. Ricardo intentó subir a la ambulancia, pero fue impedido por Leticia y los paramédicos. «Solo acompañantes autorizados», dijo uno de ellos firmemente. «Soy su esposo». «Y ella no te quiere ahí», replicó Leticia. «Yo voy con ella». En el camino al Hospital Ángeles, el mismo donde Mariana había estado días atrás, las contracciones se hicieron más frecuentes y más fuertes. Mariana apretaba la mano de Leticia, tratando de concentrarse en respirar, en mantener la calma, en no entrar en pánico total. «Eres fuerte», repetía Leticia como un mantra.
Tú y tu bebé van a estar bien. Eres fuerte. Cuando llegaron al hospital, Mariana fue llevada rápidamente a la maternidad. El doctor Morales estaba de guardia y asumió el caso de inmediato. Después de un examen rápido, explicó que el trabajo de parto había comenzado y que, aunque era prematuro, el bebé tenía buenas posibilidades si todo salía bien. «Pero necesita calmarse, Mariana», dijo, su voz firme pero reconfortante. «El estrés está acelerando todo. Necesito que respire hondo y confíe en mí. Vamos a cuidar de usted y de su bebé». Las horas siguientes fueron una neblina de dolor, miedo y determinación. Mariana se aferró a la mano de Leticia como si fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad. Gabriela llegó corriendo, trayendo consigo a la madre de Mariana, Sonia, que había tomado el primer autobús de Querétaro tan pronto como recibió la llamada. Sonia entró en la sala de partos como un huracán de amor maternal, sosteniendo la otra mano de Mariana y murmurando oraciones y palabras de aliento. «Mi niña fuerte», decía, «tú puedes, siempre has sido fuerte». Afuera, en la sala de espera, apareció Ricardo. Intentó entrar, pero la enfermera Julieta, que reconoció a Mariana y recordaba los extraños sucesos de la última hospitalización, fue firme al negarle la entrada. «La paciente solicitó que usted no sea admitido», dijo, su postura profesional pero inflexible. Ricardo intentó argumentar, pero Julieta no cedió. Había algo en su postura, en la forma en que se interpuso entre él y la puerta de la sala de partos, que dejaba claro que no permitiría que nada amenazara la seguridad de su paciente. Dentro de la sala, Mariana luchaba con cada contracción, cada respiración, cada segundo que se arrastraba. Y entonces, después de horas que parecieron durar días, escuchó el sonido más hermoso del mundo, el llanto de su bebé. «Es un niño», anunció el doctor Morales, levantando al pequeño ser cubierto de vernix y sangre, pero perfectamente formado y con pulmones lo suficientemente fuertes como para dejar claro que estaba vivo y era un luchador. Mariana se derrumbó en lágrimas, una mezcla de alivio, alegría y agotamiento total. El bebé fue colocado en su pecho por unos segundos preciosos antes de ser llevado para la evaluación neonatal, pero esos segundos fueron suficientes para que Mariana sintiera que todo había valido la pena. «Está un poco pequeño, pero está fuerte», explicó el doctor Morales mientras el equipo trabajaba. «Vamos a mantenerlo en observación en la unidad de cuidados intensivos neonatales por unos días, pero todas las señales son positivas». Sonia y Leticia se abrazaron, llorando de alivio y alegría. Gabriela, que se había quedado en la sala de espera, entró corriendo tan pronto como se lo permitieron, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo lograste, Mariana, lo lograste». Pero mientras Mariana era llevada al cuarto de recuperación, su mente no estaba solo en la alegría de haber traído a su hijo al mundo, también estaba en la realidad que la esperaba fuera de esas paredes del hospital, una realidad llena de incertidumbres, peligros y decisiones difíciles que tendría que tomar. Esa noche, mientras descansaba en la cama del hospital, habiendo recibido permiso para visitar brevemente a su hijo en 1900, la UCI neonatal, Mariana tomó algunas decisiones que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. A la mañana siguiente, presentaría una solicitud de separación. Entregaría todos los documentos que había recibido a las autoridades competentes y comenzaría a construir una nueva vida para ella y su hijo, una vida lejos de las mentiras, los peligros y del hombre que creía conocer, pero que se había revelado como un completo extraño. Miró la cuna vacía al lado de su cama, donde su hijo debería estar si no necesitara cuidados especiales, e hizo una promesa silenciosa. «Voy a protegerte», susurró, al vacío. «No importa lo que pase, no importa quién intente hacernos daño, voy a protegerte. Vas a crecer en un ambiente seguro, con amor verdadero, sin mentiras y sin miedo. Te lo prometo». Y esa noche, por primera vez en semanas, Mariana durmió profundamente. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente sabía lo que tenía que hacer.
Había encontrado su fuerza, no solo como mujer, sino como madre, y esa fuerza era más poderosa que cualquier miedo, cualquier amenaza, cualquier obstáculo que el destino pudiera poner en su camino. Fuera del hospital, Ricardo permaneció sentado en su coche en el estacionamiento, observando las ventanas iluminadas, sabiendo que ahí dentro estaba su familia, pero sintiéndose más distante de ellos que nunca. Tomó el celular y miró los mensajes no respondidos de sus acreedores, cada uno más amenazante que el anterior. Lo había perdido todo: su matrimonio, la confianza de la mujer que amaba, la oportunidad de ser un padre presente para su hijo. Y ahora, sentado ahí en la oscuridad, finalmente comenzaba a entender el costo real de sus elecciones. No era solo dinero, era mucho más precioso que eso. Era amor, familia, futuro. Pero, ¿sería demasiado tarde para arreglarlo? Esa era la pregunta que resonaba en su mente mientras encendía el coche y se alejaba del hospital, desapareciendo en la noche chilanga, dejando atrás las únicas cosas que realmente importaban en su vida. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana del Hospital Ángeles, iluminando suavemente el cuarto donde Mariana había pasado otra noche. Habían pasado 5 días desde el nacimiento de Gabriel, nombre que eligió porque significaba fuerza de Dios, y cada día traía pequeñas victorias y nuevos desafíos. El bebé permanecía en la UCI neonatal, pero los médicos estaban optimistas. Ganaba peso, respiraba cada vez mejor por sí mismo, y mostraba esa tenacidad que Mariana reconocía como suya. Había establecido una rutina en los últimos días. Se despertaba temprano, desayunaba rápidamente y pasaba la mayor parte del tiempo al lado de la incubadora de Gabriel, hablándole, tocando su delicada piel a través de las aberturas, cantándole en voz baja las canciones que su propia madre le cantaba cuando era niña. Los médicos decían que la voz de la madre era fundamental para la recuperación de los bebés prematuros, y Mariana se aferraba a eso como si fuera su misión sagrada. Leticia se había convertido en su sombra protectora, dividiendo su tiempo entre el despacho y el hospital, trayendo noticias del mundo exterior que Mariana aún no estaba lista para enfrentar por completo. Gabriela aparecía todos los días después del trabajo, siempre con alguna sorpresa, un libro nuevo, un antojo especial, o simplemente su presencia alegre y reconfortante. Y Sonia, su madre, prácticamente se había mudado a la Ciudad de México, instalándose en el departamento de Leticia y asumiendo el papel de guardiana feroz de su hija y su nieto. Ricardo no había vuelto al hospital desde aquel primer día. Mariana sabía, a través de 1900, Leticia que había intentado llamar varias veces, pero ella no estaba lista para hablar con él. Todavía no. Quizás nunca. Las heridas eran demasiado profundas, la traición demasiado grande para ser simplemente olvidadas o perdonadas con palabras vacías. En la mañana de ese 6º día, mientras Mariana observaba a Gabriel dormir tranquilamente en su incubadora, una enfermera entró en el cuarto con una expresión seria. «Mariana, hay 2 detectives de la Policía de Investigación que quisieran hablar con usted. Dijeron que es sobre una investigación en curso». El corazón de Mariana se aceleró. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Leticia había entregado todos los documentos que recibieron anónimamente a las autoridades 3 días atrás, y desde entonces Mariana esperaba ansiosamente algún tipo de respuesta. «Puede hacerlos pasar», dijo, acomodándose en la silla al lado de la incubadora. Los 2 detectives que entraron eran profesionales, pero no intimidantes. Una mujer de unos 40 años, cabello corto y mirada inteligente, que se presentó como la detective Carla Sánchez, y un hombre mayor, de lentes y postura tranquila, el detective Pablo Méndez. Ambos mostraron sus identificaciones y pidieron permiso para sentarse. «Señora Mariana, gracias por recibirnos», comenzó Carla, su voz amable pero firme. «Sabemos que este es un momento delicado, con su bebé en recuperación, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposo, Ricardo Herrera». Mariana asintió, preparándose mentalmente para lo que vendría. «Pueden preguntar».
Pablo abrió una carpeta y sacó algunos documentos que Mariana reconoció de inmediato. Eran copias de los mismos papeles que había recibido anónimamente. Estos documentos nos fueron entregados por su abogada, la licenciada Leticia Fernández. Muestran evidencia de un esquema de fraude financiero que involucra a su esposo y posiblemente a otras personas. ¿Usted sabía de estas actividades? No, respondió Mariana con firmeza. Descubrí todo hace una semana. Ricardo me dijo que tenía problemas financieros, pero solo recientemente descubrí la verdadera magnitud de lo que hizo. ¿Y las pólizas de seguro a su nombre? ¿Usted autorizó su contratación? Mariana sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz firme. No, las descubrí por casualidad. Él nunca me consultó sobre eso. Carla intercambió una mirada significativa con Pablo antes de continuar. Mariana, necesito ser directa con usted. Basado en la evidencia que tenemos y en algunos testimonios que hemos recopilado, hay razones para creer que usted podría estar en peligro. Las pólizas de seguro, combinadas con las deudas de Ricardo y la presión de sus acreedores, crean un escenario preocupante. Las palabras fueron como un golpe en el estómago para Mariana, aunque ya lo sospechaba en algún nivel. ¿Creen que él podría intentar hacerme daño? ¿De verdad? Pablo se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero compasiva. No tenemos evidencia concreta de que planeara algo en su contra, pero tenemos evidencia de que estaba bajo una presión extrema por parte de gente peligrosa. Y en situaciones así las personas a veces toman decisiones desesperadas. Mariana miró a Gabriel, durmiendo tranquilamente, ajeno a todo ese horror. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos emitiendo una orden de aprehensión preventiva contra Ricardo, explicó Carla. Los delitos que cometió son graves y hay riesgo de fuga. También vamos a investigar a todos los involucrados en el esquema. Pero necesitamos su cooperación. Cualquier información adicional que pueda tener, cualquier documento, cualquier conversación que recuerde, podría ser crucial. Mariana pasó la siguiente hora contando todo lo que sabía, todo lo que había observado en los últimos meses. Las llamadas extrañas, los cambios de comportamiento, las visitas al hospital, los papeles que él insistía en que firmara. Carla y Pablo anotaban todo meticulosamente, haciendo preguntas, puntuales, aclarando detalles. Cuando finalmente terminaron, Mariana se sentía exhausta, como si hubiera revivido toda la pesadilla de una sola vez. «Una última cosa», dijo Carla antes de irse. Mencionó que recibió estos documentos de forma anónima. ¿Tiene alguna idea de quién podría haberlos enviado? Mariana negó con la cabeza. «No tengo idea. Pensé que tal vez fue alguien a quien engañó, tratando de vengarse. O alguien tratando de protegerla», sugirió Pablo. «De cualquier manera, si recibe cualquier otra comunicación anónima, avísenos de inmediato». Después de que los detectives se fueron, Mariana se quedó sola con Gabriel de nuevo. Puso la mano sobre el cristal de la incubadora, observando el pequeño pecho de su hijo subir y bajar a un ritmo constante y tranquilizador. «Ya está acabando», le susurró. «Toda esta pesadilla está acabando, mi amor. Pronto nos iremos a casa y comenzaremos una nueva vida solo tú y yo». Pero las palabras sonaban más seguras de lo que realmente se sentía, porque Mariana sabía que, incluso con Ricardo siendo arrestado, incluso con toda la verdad saliendo a la luz, las cicatrices que esa experiencia le había dejado tardarían mucho tiempo en sanar. 2 días después, llegó la noticia. Ricardo había sido arrestado al intentar abordar un vuelo a Guatemala. Llevaba documentos falsos y una maleta llena de dinero en efectivo, claramente tratando de huir del país antes de que se ejecutara la orden de aprehensión. La noticia corrió en los periódicos locales. Asesor financiero de la Ciudad de México, arrestado por esquema de fraude millonario. Mariana leyó la noticia en su celular, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Alivio, porque ya no representaba una amenaza directa. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca sería. Enojo por todas las mentiras, toda la manipulación. Y sorprendentemente,
una pizca de lástima por el hombre que amó y que ahora enfrentaría las consecuencias de sus elecciones. Leticia apareció en el hospital esa tarde con más noticias. Las investigaciones están avanzando rápido. Descubrieron más cosas. Ricardo no solo estaba defraudando a clientes, estaba trabajando con otras personas, un grupo organizado que operaba varios esquemas similares en la Ciudad de México y otros estados. Él era solo una pieza de algo mucho más grande. Mariana cerró los ojos, procesando la información. ¿Cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Si lo condenan por todo lo que están investigando, probablemente entre 5 y 10 años, quizás más. La realidad de esas palabras pesó sobre Mariana. Gabriel crecería sin conocer a su padre. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela, todo sucedería sin Ricardo. Una parte de ella sentía que se lo merecía, que eso era justicia. Pero otra parte, la que todavía recordaba al hombre del que se enamoró, sentía una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. «Hay algo más», continuó Leticia, su voz volviéndose más suave. «Descubrieron quién envió los documentos anónimamente». Mariana miró a su amiga sorprendida. «¿Quién?» «La secretaria de Ricardo en el despacho. Se llama Beatriz. Aparentemente, ella sabía todo desde hacía meses, pero tenía miedo de hablar porque Ricardo la amenazó con despedirla si decía algo. Pero cuando se enteró de las pólizas de seguro y escuchó una conversación sospechosa entre Ricardo y uno de sus acreedores, tuvo miedo de que algo pudiera pasarte, así que juntó toda la evidencia que pudo y te la envió». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Una completa extraña había arriesgado su trabajo, posiblemente su seguridad para protegerla. «Necesito darle las gracias. Quiere conocerte, si estás dispuesta. Dijo que se siente responsable por no haber hablado antes. Claro, tráela aquí, quiero conocerla en persona». Beatriz apareció al día siguiente, una mujer de unos 30 años, con ojos amables y una postura tímida. Sostenía nerviosamente su bolso mientras entraba en el cuarto donde Mariana esperaba. «Gracias por aceptar verme», comenzó Beatriz, su voz temblando ligeramente. «Sé que no tengo excusa por haber tardado tanto en actuar». Mariana se levantó y, para sorpresa de Beatriz, la abrazó. «Salvaste mi vida», dijo Mariana, las lágrimas finalmente cayendo libremente. «Salvaste la vida de mi hijo. ¿Cómo podría estar enojada contigo?» Las dos mujeres lloraron juntas, unidas por una experiencia que ninguna de ellas había elegido, pero que las había conectado de forma permanente. Beatriz contó detalles que Mariana no conocía, sobre cómo Ricardo había cambiado a lo largo de los meses, volviéndose cada vez más desesperado, más irracional. Cómo pasaba horas al teléfono con personas que claramente lo amenazaban. Cómo lo vio, más de una vez, llorando solo en su oficina. «Él no era un mal hombre al principio», dijo Beatriz. «Creo que simplemente tomó malas decisiones y luego no supo cómo dar marcha atrás. Y cuanto más profundo cavaba, más imposible se volvía a salir». Mariana sabía que Beatriz tenía razón. Ricardo no era un monstruo. Era un hombre imperfecto que tomó decisiones terribles y que ahora pagaría el precio por ellas. Pero eso no cambiaba el hecho de que sus acciones habían destruido a su familia, puesto a su esposa e hijo en peligro, y lastimado a innumerables personas en el camino. En los días siguientes, Mariana comenzó a reconstruir su vida, pedazo por pedazo. El abogado que Leticia le recomendó inició el proceso de separación formal. No sería rápido ni fácil, pero era necesario. Mariana necesitaba protegerse legalmente a sí misma y a Gabriel de cualquier complicación futura que involucrara las deudas y crímenes de Ricardo. Gabriel, por su parte, continuaba mejorando cada día. Después de 2 semanas en la UCI neonatal, finalmente fue dado de alta para ir a casa. Mariana nunca olvidaría ese momento, cuando la enfermera Julieta puso a Gabriel en sus brazos por primera vez, sin todos esos cables y monitores, solo su bebé, pequeño pero fuerte,
mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver directamente en su alma. «Es un luchador», dijo Julieta con una sonrisa, igual que su mamá. Sonia había preparado el departamento de Mariana para la llegada del bebé. Limpió cada rincón, reorganizó el cuartito que Mariana había comenzado a montar meses atrás y llenó el refrigerador con comida casera. Cuando Mariana entró a su departamento cargando a Gabriel por primera vez, sintió una ola de emociones contradictorias. Ese lugar tenía tantos recuerdos, buenos y malos. Ahí había sido feliz con Ricardo en los primeros años. Ahí habían planeado su futuro juntos. Pero también era ahí donde había descubierto sus mentiras, donde había encontrado las pólizas de seguro, donde había sentido miedo por primera vez de la persona que amaba. «Podemos buscar otro departamento si quieres», sugirió Sonia, notando el conflicto en el rostro de su hija. Empezar totalmente de cero. Mariana miró a su alrededor, las paredes que ella misma había pintado, los muebles que había elegido con tanto cuidado, el pequeño jardín en el balcón que cultivaba con amor, y luego miró a Gabriel durmiendo tranquilamente en sus brazos. «No», dijo con determinación, «este es nuestro hogar. No voy a dejar que las acciones de Ricardo me quiten esto también. Vamos a crear nuevos recuerdos aquí, recuerdos buenos, llenos de amor y verdad». Y fue exactamente lo que hizo. En las semanas siguientes, Mariana comenzó a transformar ese espacio. Redecoró el cuarto que había sido de ella y de Ricardo, convirtiéndolo en su santuario personal. Puso fotos nuevas en las paredes, fotos de Gabriel, de su madre, de sus amigas, de momentos felices que no estaban contaminados por mentiras. Transformó el pequeño estudio donde Ricardo solía trabajar en un acogedor espacio de lectura, con un sillón cómodo y estantes llenos de libros. Gabriela y Leticia eran presencias constantes, ayudando con Gabriel, trayendo la cena cuando Mariana estaba demasiado cansada para cocinar, simplemente estando ahí cuando necesitaba compañía. Doña Carmen, la vecina que había sido la primera en socorrerla, se convirtió en una abuela honoraria para Gabriel, siempre lista con consejos no solicitados, pero bien intencionados sobre el cuidado de bebés. 3 meses después del nacimiento de Gabriel, Mariana recibió una carta. Era de Ricardo, escrita desde el reclusorio donde esperaba juicio. Sostuvo el sobre por un largo tiempo antes de finalmente abrirlo, su corazón acelerado, sin saber qué esperar. La carta comenzaba con una disculpa. Páginas y páginas de disculpas, explicaciones, justificaciones. Ricardo contaba cómo había comenzado todo, cómo se había dejado llevar por la ambición y el miedo, cómo cada mentira llevaba a otra más grande, cómo se sentía avergonzado y arrepentido por todo lo que había hecho. Pero fue el final de la carta lo que realmente conmovió a Mariana. Ricardo escribió sobre Gabriel, sobre cómo había visto una foto que su abogado le mostró, tomada por Sonia cuando Gabriel tenía 1 mes. Escribió sobre cómo le dolía saber que su hijo estaba creciendo sin él, pero que entendía que era consecuencia de sus propias acciones. No pedía perdón, porque decía no merecerlo. Solo pedía que un día, cuando Gabriel fuera lo suficientemente mayor para entender, Mariana le contara que su padre lo amaba, aunque hubiera sido un hombre débil y lleno de defectos. Mariana leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja especial, junto con otros recuerdos del pasado que no estaba lista para tirar, pero que tampoco quería tener a la vista constantemente. No respondió a la carta. Todavía no. Quizás un día, cuando las heridas dolieran menos, cuando pudiera pensar en Ricardo, sin sentir esa mezcla compleja de ira, tristeza y traición. Pero no ahora. Ahora necesitaba concentrarse en Gabriel y en sí misma. El juicio de Ricardo tuvo lugar 6 meses después. Mariana no fue. Leticia representó sus intereses, asegurándose de que no fuera responsabilizada de ninguna manera por las acciones de él. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión por fraude, asociación delictuosa y tentativa de ocultación de patrimonio. Sería elegible para la progresión de régimen después de 3 años, si mantenía buen comportamiento.
Cuando Mariana recibió la noticia de la condena, no sintió la satisfacción vengativa que pensó que sentiría. En cambio, sintió solo una profunda tristeza y el alivio de que ese capítulo finalmente estaba cerrado. Podía seguir adelante, ahora, sin mirar constantemente por encima del hombro, sin preguntarse cuándo surgiría el próximo problema. Gabriel crecía rápido, transformándose en un bebé alegre y curioso. Tenía la sonrisa fácil de Mariana e, irónicamente, los ojos oscuros e intensos de Ricardo. Cada hito de su desarrollo era celebrado como una victoria, cada risa un recordatorio de que la vida continuaba, que había belleza y alegría, incluso después de tanto dolor. Mariana volvió al trabajo gradualmente, primero medio tiempo, luego tiempo completo. Su despacho de arquitectura fue comprensivo y flexible, permitiéndole trabajar desde casa cuando era necesario. Descubrió que tenía una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad para equilibrar la maternidad, el trabajo y su propia recuperación emocional que la sorprendió. Un año después del nacimiento de Gabriel, Mariana estaba sentada en el pequeño jardín del departamento, observando a su hijo jugar con bloques de colores, cuando Leticia apareció con una botella de vino y 2 copas. «Estoy celebrando», anunció. «El divorcio se finalizó oficialmente. Eres oficialmente libre». Mariana tomó la copa que Leticia le ofreció y la levantó en un brindis silencioso. Libre. La palabra tenía tanto peso, tanto significado. Era libre legalmente, pero más importante que eso, era libre emocionalmente. Había pasado por un infierno y salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo Mariana, observando a Gabriel reír mientras derribaba una torre de bloques. «Durante mucho tiempo definí mi vida en relación con otras personas. Era la hija de Sonia, la esposa de Ricardo, la amiga de ustedes, pero ahora soy Mariana y soy la mamá de Gabriel, y eso es suficiente. Yo soy suficiente». Leticia sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Siempre fuiste suficiente. Solo necesitabas darte cuenta». Esa noche, después de que Leticia se fue y Gabriel dormía en su cuna, Mariana se quedó despierta pensando en todo lo que había pasado, el miedo, el dolor, la traición, pero también la fuerza que descubrió en sí misma, el amor incondicional de su madre y amigas, y la alegría pura que Gabriel trajo a su vida. Tomó un cuaderno nuevo que había comprado y comenzó a escribir, no una carta para Ricardo, sino una carta para Gabriel, para que la leyera cuando fuera mayor. Escribió sobre cómo fue concebido en el amor, aunque ese amor se hubiera revelado imperfecto. Escribió sobre los errores de su padre, pero también sobre sus cualidades, porque no quería que Gabriel creciera odiando la mitad de su herencia genética. Escribió sobre la fuerza, sobre el perdón, sobre cómo a veces las personas que amamos nos decepcionan, pero que eso no significa que debamos cerrar nuestros corazones al amor. Y por último, escribió sobre la esperanza, sobre cómo, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encuentra una manera de romper las sombras, sobre cómo ella había encontrado esa luz en él, en su hijo, en su razón para luchar y seguir adelante. 2 años pasaron como un parpadeo. Gabriel dio sus primeros pasos en la sala, con Mariana, Sonia, Gabriela y Leticia, observando y aplaudiendo como si hubiera conquistado el mundo. Y en cierto sentido, lo había hecho. Había conquistado el mundo de Mariana, convirtiéndose en su sol, su luna, su razón de ser. Mariana también prosperaba profesionalmente. Su despacho de arquitectura la ascendió a gerente senior de proyectos, reconociendo no solo su talento, sino también su resiliencia y capacidad de liderazgo. Usó su experiencia para ayudar a otras mujeres en la oficina que pasaban por situaciones difíciles, convirtiéndose en una mentora no oficial y una oyente compasiva. Una tarde de sábado, cuando Gabriel tenía 2 años y medio, Mariana recibió una visita inesperada. Era la detective Carla Sánchez, a quien no veía desde los primeros días después del nacimiento de Gabriel. «Espero no interrumpir», dijo Carla cuando Mariana abrió la puerta.
Para nada, pasa, por favor. Se sentaron en la sala, con Gabriel jugando en un rincón con sus carritos, y Carla explicó el motivo de su visita. La investigación se concluyó por completo. Desmantelamos toda la red de fraudes en la que Ricardo estaba involucrado. Más de 15 personas fueron arrestadas, incluyendo algunos de los acreedores que lo amenazaban. El dinero que logramos recuperar se está devolviendo a las víctimas. Eso es genial, dijo Mariana sinceramente. Hay algo que mereces saber, continuó Carla, su expresión volviéndose más seria. Durante las investigaciones, descubrimos que uno de los acreedores, un hombre particularmente peligroso, realmente había instruido a Ricardo para que encontrara una forma de activar los seguros rápidamente. Había conversaciones grabadas, mensajes. Ricardo realmente estaba siendo presionado para hacer algo que podría haberte puesto en grave peligro. Mariana sintió un frío recorrerle la espalda, incluso después de tanto tiempo. Pero al final, dijo Carla, su voz volviéndose más suave, no lo hizo. Incluso bajo una presión extrema, incluso desesperado, no siguió adelante con eso. No sé si eso cambia algo para ti, pero pensé que debías saberlo. Eligió intentar huir en lugar de hacer algo que pudiera lastimarte. Mariana absorbió esta información en silencio. ¿Cambiaba algo? No estaba segura. No borraba las mentiras, la manipulación, el peligro en el que había puesto a su familia. Pero quizás mostraba que, en algún lugar profundo, todavía quedaba un vestigio del hombre que amó. Un vestigio de humanidad que no le permitió cruzar esa línea final y definitiva. Gracias por decírmelo, dijo finalmente Mariana. Después de que Carla se fue, Mariana se quedó sentada en silencio por un largo tiempo procesando. Gabriel se acercó a ella, cargando su carrito favorito. «¿Mami, tiste?», preguntó con esa intuición que tienen los niños pequeños. Mariana lo tomó en sus brazos y lo abrazó fuerte. «No, mi amor, mami está bien. Mami está muy bien, de hecho». Y era verdad. Estaba bien. Mejor que bien. Había pasado por una tormenta que podría haberla destruido, pero en cambio había salido más fuerte. Había aprendido que la fuerza no significa no sentir miedo o dolor, sino seguir adelante, a pesar de ellos. Había aprendido que la familia no es solo sangre, sino las personas que eligen quedarse a tu lado en los momentos más oscuros. Había aprendido que el amor verdadero, ya sea por un hijo, una madre o amigas, es la fuerza más poderosa del mundo. Más importante aún, había aprendido a amarse a sí misma, a confiar en sus instintos, a saber que era capaz de proteger y proveer para su hijo, incluso cuando todo parecía imposible. 3 años después de esa noche fatídica en el hospital, Mariana estaba en un lugar completamente diferente. Se había mudado de departamento, no porque el antiguo tuviera malos recuerdos, sino porque estaba lista para algo nuevo. El nuevo departamento era más pequeño, pero tenía más luz, un balcón más grande donde Gabriel podía jugar, y estaba más cerca de su madre, que se había mudado definitivamente a la Ciudad de México para estar más cerca de su nieto. Una tarde soleada de domingo, Mariana estaba en el parque con Gabriel cuando su hijo corrió hacia ella, emocionado. «Mami, mami, mira el pajarito». Mariana miró hacia donde él señalaba y vio un pequeño pájaro azul posado en una rama cercana, cantando alegremente. Gabriel estaba maravillado, sus ojos brillando con esa inocencia pura que solo los niños tienen. Y en ese momento, observando a su hijo descubrir la belleza del mundo, Mariana se dio cuenta de algo fundamental. Ya no estaba definida por lo que Ricardo había hecho. Ya no era la mujer que fue traicionada, engañada, puesta en peligro. Era simplemente Mariana, mamá de Gabriel, arquitecta talentosa, hija amada, amiga leal, una mujer completa en sí misma, fuerte en sus vulnerabilidades, sabia en sus experiencias. Las cicatrices del pasado todavía estaban ahí, por supuesto. Probablemente siempre lo estarían, pero ya no la definían. Eran solo parte de su historia, capítulos que la habían moldeado, pero que no determinaban su futuro. Tomó a Gabriel en sus brazos y giró con él,
ambos riendo bajo el cálido sol de la Ciudad de México. Y en esa risa, en esa alegría pura y simple, Mariana encontró su redención final, no en el perdón a Ricardo, aunque quizás eso llegaría con el tiempo, sino en el perdón a sí misma, por haber confiado, por haber amado, por haber sido humana y falible. La vida continuaba. Gabriel crecería, haría preguntas difíciles sobre su padre cuando fuera mayor, y Mariana respondería con honestidad y compasión. Quizás un día Gabriel querría conocer a Ricardo, y ella respetaría esa decisión. Pero por ahora eran felices, completos en su pequeña familia elegida y construida con amor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Mariana miró al horizonte y sonrió. Había sobrevivido. Más que eso, había florecido. Y ese era el mayor triunfo de todos, porque al final, no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y Mariana había aprendido no solo a sobrevivir a la oscuridad, sino a bailar en la luz que inevitablemente vendría después. Era una sobreviviente, una guerrera, pero sobre todo era una madre que haría cualquier cosa para proteger a su hijo y asegurarse de que creciera conociendo solo amor, verdad y seguridad. Y eso, Mariana lo sabía en su corazón, era todo lo que realmente importaba.